Infocracia. Defendamos la democracia con información. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Infocracia por la Radio Municipal de Florencio Varela. En este día miércoles, como todos los miércoles, te vamos a acompañar en este programa, luego de lo que fue el programa en vivo, el especial que tuvimos el domingo pasado por la cobertura de las elecciones 2025, elecciones bonaerenses 2025 que se realizaron a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires y en particular también con los datos obtenidos en Florencio Varela. Estas elecciones que le dieron el triunfo a Fuerza Patria con el 47,18%, triunfo que se lo dio el voto popular, ¿no? La elección que justamente se realizó el domingo y por la cual los bonaerenses han elegido en su mayoría a Fuerza Patria, eligiéndolo en primer lugar y también obteniendo, como bien mencionaba anteriormente, el 47,18%. En segundo lugar, La Libertad Avanza, con el 33,77% según los datos oficiales, y un escrutinio que se realizó, un escrutinio provisorio, que se realizó muy rápido, la carga de datos, el conteo de votos también, la elección en líneas generales, no hubo muchas demoras en ninguno de los establecimientos donde se podía votar, así que en líneas generales fue una gran elección la del domingo pasado. El peronismo ganó en 6 de las 8 secciones electorales. Recordemos que la provincia de Buenos Aires se divide en secciones. Eso hace también que haya distintos candidatos a diputados, incluso en algunas secciones también se votaba o se elegía a senador provincial. En el conurbano bonaerense se impuso en la primera sección, donde se esperaba en la previa una elección reñida, sin embargo fue por 10 puntos de diferencia. Mientras que en la tercera sección la diferencia se amplía a 25 puntos. Una tercera sección que también justamente tiene muchos electores, que es la en la que está también Florencio Varela. La Libertad Avanza se quedó con la quinta sección por 4 puntos y con la sexta por 7 puntos de diferencia. En total, según los datos oficiales, Fuerza Patria obtuvo 3.741.031 votos, que representan ese 47,18%. Para hablar un poquito acerca de los municipios, el peronismo Fuerza Patria ganó en 95 municipios de los 135. Es también una gran noticia teniendo en cuenta la última elección nacional, ¿no? La elección que se fue justamente el balotaje para elegir a presidente de la nación en 2023, en donde los números eran totalmente distintos. Esto también habla de un acompañamiento a la gestión tanto en la gobernación de Axel Kicillof como también al acompañamiento a los diferentes intendentes, ¿no? en sus municipios. Fuertes triunfos, por ejemplo, en Avellaneda, donde se obtuvo el 64,3% de los votos. En Florencio Varela, con el intendente el doctor Andrés Watson con el 56%, en San Martín con el 52% y en La Matanza con el 52% también, incrementándose un poco de alguna manera por la cantidad de electores, ¿no? que participan en ese municipio. En cuanto a los intendentes, obviamente son 7 las candidaturas a intendentes que hubo con respecto a los cargos provinciales en la primera sección electoral. El intendente de 3 de febrero, que fue candidato por La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, terminó en segundo lugar, detrás de Catopodis, su par también de Tigre, Julio Zamora, que iba por Somos Buenos Aires, en cuarto lugar detrás del Frente de Izquierda. Una muy mala elección para el ex intendente de Tigre, que iba por Somos Buenos Aires, esta plataforma o coalición que habían armado. Muy mala elección también para ellos. En la tercera sección, tanto la vicegobernadora Verónica Magario como también la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lograron un escaño en la Cámara de Diputados en representación de Fuerza Patria. Fueron las vencedoras de esta elección por la tercera sección electoral. Y en cuanto justamente al intendente de General Porredón, estamos hablando de Montenegro, quien iba por la lista de La Libertad Avanza, se impuso en la quinta sección electoral, las dos secciones que había perdido Fuerza Patria en esta elección. Por parte de los municipios, en cuanto a los intendentes
que se presentaron y encabezaron las listas de concejales, se destacan obviamente el doctor Andrés Watson, aquí en Florencio Varela, Fernando Espinosa en La Matanza, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Juan José Musi en Berazategui, Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas y Mario Seco en Ensenada. Muy buenas elecciones de todos aquí en Florencio Varela, con el 56% de los votos se eligió a Fuerza Patria, con más de 30 puntos de diferencia. Lo mencionaba el intendente Andrés Watson luego de conocer los resultados el día domingo, en el cual agradeció a los varelenses y también mencionó, ¿no?, que se ponía todo en juego, sobre todo la cantidad de concejales que se iban a renovar por parte de Fuerza Patria, que eran 9, y terminaron renovando los 9 lugares con este 56% en una gran elección provincial que se llevó a cabo el día domingo. Ahora vamos a escuchar al gobernador Axel Kicillof, quien habló con la prensa, en este caso con El Destape, sobre el discurso que lo hemos repasado también en esta semana en la radio municipal, acerca de su discurso cuando dijo: espero el llamado del presidente para poder hablar, para poder no generar distintas políticas. Recordemos que es la provincia más importante del país en cuanto a cantidad de electores, en cuanto a cantidad de población que tiene la provincia de Buenos Aires. Aquí está el 40% del padrón nacional, por eso la elección era tan importante, y el gobernador esperaba el llamado del presidente. No fue así, pero también remarca que a otros gobernadores le está pasando lo mismo, con un gobierno nacional que no lleva soluciones a las provincias y que no cumple sus funciones, ¿no?, como gobierno federal, de poder asistir a las provincias en lo que necesiten. Escuchamos esto, decía el gobernador en su entrevista con El Destape. Del vínculo, pero lo cortés no quita lo valiente. Del vínculo, pero lo cortés no quita lo valiente. En términos de que hacemos lo que tenemos que hacer, pero también tenemos una responsabilidad institucional, que Milei será un irresponsable como es, que piensa que puede gobernar sin hablar con el gobernador de la principal provincia en términos de población, en términos productivos. Yo creo que no, yo tengo que hablar con el presidente y con sus funcionarios, por supuesto, aunque no estemos de acuerdo y aunque hagan los desastres que hacen. Está claro, pero esa convocatoria no sucedió aún. No, y recién veía algunos gobernadores también. Nosotros tenemos un chat, digamos, sí. Tenemos un espacio de intercambio y nadie habló de eso, y después los que somos gobernadores del peronismo o de la oposición, nadie reportó ningún contacto del gobierno nacional todavía, pero yo creo que cuando yo le pedí a Milei que me llamara, y creo que no lo hace porque no se atreve a hacerlo, ¿no? Porque debería... No se anima a llamarte. Y con un poco de respeto. Yo nunca nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, y me parece un personaje bastante repudiable en sus expresiones, pero creo que institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso, porque él fue votado con una mayoría en el balotaje, circunstancial, como se ve, pero fue votado y hay que respetarle la investidura presidencial. Él mismo se falta el respeto como presidente, haciendo las cosas que hace, tuiteando lo que tuitea. Después un día dijo que iba a dejar de insultar, a mí me siguió insultando, se ve que no pudo con su genio. Entonces al gobernador de la provincia acerca de que, bueno, él mantiene comunicación con los demás gobernadores, en el cual todos justamente están también no sorprendidos porque, bueno, algunos han acompañado incluso algunas de las medidas del gobierno nacional y sin embargo nunca cumplieron con su palabra. Es lo que mencionaba también, por ejemplo, Sáenz, el gobernador de la provincia de Salta, en una entrevista también, y que, bueno, justamente mencionaba esto, no cumplieron con lo que se habían comprometido, sobre todo cuando acompañamos varias de las medidas, ¿no?, en el comienzo del gobierno nacional. Y está visto también lo que sucedió en la elección, ¿no?, del no acompañamiento en su mayoría de los bonaerenses al gobierno nacional con su lista de fuerza, con la lista de Fuerza Patria, que terminó venciendo, pero con la lista de La Libertad Avanza, que terminó siendo derrotada el domingo pasado. Para mencionar, también mencionamos la lista de concejales, ¿no?, que bueno, Fuerza Patria consiguió en Florencio Varela con el 56% de los votos. Son 9 los concejales que ingresan, y sobre todo también mencionar la importancia que va a tener de cara a las elecciones de octubre, ¿no?, porque ahora se viene quizás la campaña nacional en donde todo el país va a votar
el 26 de octubre por los diputados, y en algunos casos senadores también, para integrar el Congreso Nacional, que será también una oportunidad única para las diferentes fuerzas de mostrar sus plataformas, de también ofrecer, ¿no?, a los votantes, a los vecinos y vecinas de todas las provincias del país, justamente su plataforma electoral, porque a veces es lo que escapa en el día a día o en las campañas, porque eso es lo que se reflejó en esta última elección, ¿no? Cómo las diferentes alianzas o plataformas decidieron mostrar lo que le proponían a los vecinos. Y eso terminó demostrando de alguna manera que el acompañamiento de Fuerza Patria se debió al acompañamiento, ¿no? En el caso de Florencio Varela, de estar con el vecino, con la vecina de Florencio Varela, que estaba pasando bastante mal por la situación económica, por la situación social por la cual estamos atravesando. Y esa manera de acompañar, mostrando las obras que se realizaron, a pesar de haber frenado mucha obra pública por parte del gobierno nacional, de poder estar acompañando, por ejemplo, en la educación, en la escuela, en la salud, con los diferentes centros de salud. Digo, me parece que ahí está la cuestión también de lo que piensa o eligen, ¿no?, las personas, los bonaerenses, a la hora de votar, que pensaron también en mejorar la situación actual por la que están viviendo. Me parece que fue fundamental también esa manera de campaña, ¿no?, de mostrar lo que uno quiere hacer y lo que uno propone. Por parte del gobierno nacional, directamente se dedicaron a atacar. Me parece que no hicieron ningún tipo de reflexión al respecto, porque el presidente en su discurso el día domingo dijo que no iba a cambiar absolutamente nada de lo que se hizo, sino que iba a seguir redoblando la apuesta. Entonces, por lo pronto, mencionar, ¿no?, que eso no cambia en absoluto la situación por la que están atravesando los bonaerenses, sino que las va a agravar. Entonces, me parece que no se, de alguna manera no se aprendió nada de esta elección por parte del gobierno nacional, por lo menos no así en los discursos que escuchamos tanto el domingo como en estos días de algunos referentes o ministros, ¿no?, del gobierno nacional que han hablado en los diferentes medios. Vamos a ir a una breve pausa y se viene ahora el análisis que tiene que ver con ¿qué pasa después de esta elección? Sabemos la importancia de la provincia de Buenos Aires, de la cantidad de electores, de lo que significa para el padrón a nivel nacional, casi el 40%. ¿Y qué pasa con esta elección en términos económicos? ¿Qué sucedió en el día lunes, ¿no?, luego de la elección con respecto a los bonos, con respecto al dólar, ¿no?, y también la situación económica que se va agravando y que no tiene mucho que ver con la elección, sino que semanas atrás ya veníamos observando y analizando cómo el gobierno intervenía en el dólar y de alguna manera quiere sostener la idea de una inflación literalmente baja, aunque los servicios, aunque los medicamentos y cuando uno va al supermercado se encuentra con aumentos periódicos y sin embargo la inflación, según la medición oficial, sigue siendo relativamente baja, extrañamente, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones las vamos a analizar después en el próximo bloque, sobre todo también escuchando una entrevista que le hicieron a José Mayans, el senador por la provincia de Formosa, quien menciona y analiza muy bien la situación del gobierno actual luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Continuamos en Infocracia, estamos en la FM 87.9, en la radio municipal de Florencio Varela. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has fugado mi amor de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un sigo como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raíces
Vans mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle, la tribu de mi calle. El tiempo enseña nuestro andar, para el que quiere escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar que el día llegaba. El tiempo enseña nuestro andar, y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperabas. Oh, tiempo de aguantar. Oh, 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 oh. Oh, tiempo de aguantar. Oh, 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 oh. Pueden matar a la voz, pueden quemar tu nación, pueden esconder lo que será memoria, pueden llevarte de los pies, pueden comprar tu vejez y lotear y subastar toda tu historia. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar un día de gloria. El tiempo enseña nuestro andar, y aquel que quiera saber sabrá que se elige ser digno o escoria. Tiempo de aguantar. Tiempo de aguantar.
democracia la defendemos con información. Estás escuchando Infocracia. Crece el hambre, el odio, la maldad. Continuamos en Infocracia y como lo mencionábamos en el primer bloque, el análisis post-elecciones, ¿no? El análisis que realizan todos los analistas en lo económico, en lo social, pero también en las relaciones que existen entre el gobierno nacional y las provincias. En este caso, una mesa de diálogo que conformó el presidente Javier Milei para acercarse a los gobernadores con los cuales hoy diálogo no existe en absoluto, y así lo mencionan ellos. Lo hablábamos acerca del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que mencionó que no se podía sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplieron su palabra, con los que nos traicionaron. Bueno, y también hizo una referencia acerca de que ya no son leones, son palomas de iglesia. Esto tiene que ver con que se sintió traicionado, por ejemplo, en los aportes a las provincias, ¿no? Es lo que están reclamando los diferentes gobernadores, incluso aquellos que o por lo menos se están dirigiendo a su poder, de alguna manera, poder político en las mismas provincias, en el cuales también coinciden en las ideas justicialistas o incluso son justicialistas, son peronistas. Estamos hablando del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también de Raúl Jalil en Catamarca, que también se habían fotografiado y se habían reunido con el presidente Javier Milei para acompañar algunas medidas, por ejemplo, la ley Bases, y aún así nunca recibieron los aportes que el gobierno nacional les había prometido. Esto es lo que ahora están de alguna manera exigiendo los gobernadores, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que fue convertido en ley y que tiene definido de alguna manera o tiene previsto un reparto de manera automática hacia las provincias. Bueno, esto no sucedió así y lo están exigiendo para poder reunirse con el presidente Javier Milei. Obviamente que volvemos a reiterar esta mesa de diálogo que conformó el presidente. La idea es poder acercarse a los gobernadores con quien hoy en día no tienen ningún tipo de diálogo. También mencionar que el presidente decide cancelar su viaje a España, un viaje que iba a ser para un acto de la ultraderecha, ¿no? Ni siquiera para una reunión con inversores o algo así, sino que había sido invitado por Vox, este movimiento de ultraderecha en España, en donde, bueno, lo iban a invitar a este acto y finalmente no va a asistir a este acto de Viva Europa 2025 y va a viajar el día viernes. Esto tiene que ver también con lo que está sucediendo con el caso Libra, porque la Oficina Anticorrupción se negó a recibir una orden de comparecencia de la Comisión Investigadora del Congreso. El Congreso tiene la facultad de poder exigir, ¿no?, la comparecencia tanto de algunos funcionarios que tienen que ver con el Gabinete Nacional, pero también con la Oficina Anticorrupción por el caso Libra o por el mismo caso de el 3%, ¿no?, que ahora también se está analizando y mucho al respecto de qué va a ser Españolo, el ex director de Andis, ¿no?, que bueno, por ahora no ha mencionado absolutamente nada, pero que también se está investigando. Estas cuestiones también que suceden a nivel nacional y que de alguna manera también le dieron motivos para que los bonaerenses, bueno, justamente rechazaran, ¿no?, estas políticas que lleva adelante el gobierno en estos últimos, por lo menos en todo este año, donde se vio incluso cómo la economía fue empeorando mes tras mes, a pesar de esa baja inflación que sostiene de manera oficial el gobierno nacional. Pero hablábamos de este análisis post elecciones y uno de los que lo analizó así, porque coincide con muchos de los gobernadores, es el senador José Mayans de la provincia de Formosa, que habló con la política online al respecto del gobierno, de sus internas, de lo que propone y de que también es muy certero analizar de la situación social en la Argentina. Escuchamos al senador que decía lo siguiente en esta entrevista a la política online. Yo creo que para mí criterio de gobierno de Milei está terminado. No tiene forma. Para mí criterio está terminado. No tiene forma de solucionar el problema de la República Argentina porque perdió absolutamente la credibilidad.
el cuento de la lucha contra la casta, ¿verdad? El ataque al Congreso es porque no creen en el sistema republicano del gobierno. ¿Qué pasó la primera vez? Cuando mandan la ley Omnibus, la primera ley fue Omnibus, Sí. ¿verdad? Que muchos gobernadores dijeron esto es mucho. Todo es mucho, la ley base también es mucho. La primera ley modificaba 300 leyes y derogaba 82 leyes. O sea, es la suma del poder público. Y eso, que dijo, los gobernadores son todos delincuentes, chorro, bandido, todo completo. Los diputados, todo delincuentes, chorro, bandido, completo. Los senadores, chorro, bandido, todo completo. Lo único sano era él y su hermana. Y parece que no es tan así, ¿verdad? Entonces, no se puede conducir los destinos de un país de la forma que conduce Milei. Milei es un desastre en la conducción porque no entiende el Estado, no lo estudió, no sabe su función como presidente, y hoy demostró que su gobierno para mí está terminado. Terminado. La parte de la entrevista, una frase, ¿no? De que para el senador el presidente no puede tomar el rumbo del gobierno porque no lo entiende, ¿no? Del Estado argentino. Y en su última reunión con esta mesa de diálogo, la mesa de política nacional, así lo llamó él, tuiteó también acerca de la libertad avanza o Argentina retrocede. Y esto se ha visto en muchos analistas y referentes de la libertad avanza, ¿no? De criticar a las personas porque no lo acompañaron, ¿no? Porque ellos festejaron en 2023 cuando las personas lo eligieron, fue la voluntad popular la que eligió a Javier Milei como presidente, y ahora los critican porque no los acompañaron, sin hacer una autocrítica de ¿por qué será que no los acompañaron? ¿Por qué será que hoy los bonaerenses el día domingo le dieron la espalda a su proyecto político y económico? Creo que esa autocrítica que no se hace el gobierno nacional hace que tomen las medidas que están tomando en estos momentos, estas reuniones con la misma mesa de siempre, ¿no? Se reunió la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, que está involucrada en ese 3% y de los odios de Españolo, el jefe de gabinete Guillermo Francos, que dijo que la macro no le llega a la gente, que estas medidas de la inflación bajó, que el superávit a la gente no le interesa, o por lo menos no le llega, porque lo que a la gente le pasa es que no llega a fin de mes, que no puede comprar remedios, que los jubilados cobran una mínima muy baja. Digo, eso es lo que pasa y de lo que el gobierno parece que no se entera. También se reunió Santiago Caputo, ¿no? Este asesor todoterreno que conoce y sabe absolutamente todo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El titular de la Cámara Baja, apuntado también por muchos de ellos, Martín Menem. Y el vocero, Manuel Adorni, que nunca da ningún tipo de conferencias, por lo menos en los últimos meses. Es el vocero, pero no habla. Es raro también eso. Y son los mismos de siempre, ¿no? Los que deciden en esta mesa nacional el rumbo del país, y se atreven a cuestionar a los argentinos por cómo votan. Porque cuando los acompañan son muy buenos, y cuando no los acompañan son lo peor de lo peor, o no lo entienden, porque incluso se atreven, como por ejemplo Sturzenegger, a cuestionar el intelecto de muchas personas por ir a votar, o porque eligieron tal cosa, ¿no? Intelectualmente no son buenos o no los entendemos, ¿no? Cuando lo que sí entiende el bonaerense o el barelense es que la está pasando mal y que estas políticas que imparte y que impone el gobierno nacional no nos conducen a absolutamente ningún lado. Creo que eso está más que claro y se vio reflejado en la gran diferencia que obtuvo Fuerza Patria en esta tercera sección electoral el día domingo pasado. Pero si hablamos de noticias a nivel general, y tenemos que mencionar también porque es algo que sucedió en estos días, hay un artista y a nivel internacional que está en la Argentina y si se quiere también relacionado con las elecciones y con el gran triunfo del peronismo del día domingo. Creo que estaban dando para firmar algo, capaz que Lau del otro lado me puede ayudar, para firmar, ¿no? Autógrafos y demás le estaban solicitando,
y le entregaron un cuadro un cuadro de Evita, y ella lo levantó, ¿no? Y lo mostró así a las cámaras, y una imagen que se difundió y mucho, claramente la imagen de Evita, ¿no? Su legado, que es muy reconocido a nivel internacional, con obras de teatro en Broadway. Digo, es una de las personalidades, de los personajes históricos de la Argentina, políticos muy influyentes, pero sobre todo también teniendo en cuenta que en el día de ayer, 9 de septiembre, se celebró un nuevo aniversario de la sanción del voto femenino, por el cual también Evita fue un baluarte, fue alguien muy importante que termina teniendo de alguna manera llevado el nombre de ella, ¿no? La ley de voto de Evita, como bien mencionaban en su momento, porque fue importante para que las mujeres puedan tener también ese derecho cívico, ese derecho a votar, a elegir a sus representantes, y poder, ¿no? Entrar también en la mesa de la política y poder justamente cuestionar, debatir, hablar, elegir, ¿no? Algo que se les negaba por muchos años y que venían de hace muchos años también luchando por eso. Así que bueno, se dio justamente en ese momento, ¿no? En ese momento de que le estaban entregando a este artista internacional que se va a presentar aquí en la Argentina. Bueno, es justamente un recorrido, organizó una agenda con compromisos, ¿no? Y estuvo en el espectáculo Tango Rojo, ¿no? En el Hotel Faena, y tras sacarse fotos con los bailarines en escena, la cantante visitó la boutique Kovacs, que bueno, quedó impactada con el cuadro de Evita. La artista quiso comprarlo, pero el empresario Antonio Ruiz, creador del famoso show de tango, decidió regalárselo. Eso es lo que me menciona acá de producción. Así que bueno, fue un regalo entonces que le hicieron, obviamente porque ella se lo quería llevar cuando lo vio, ¿no? Puesto. Así que bueno, impresionante, ¿no? Todo lo que genera Evita en los artistas. El 9 y 10 de septiembre, claro, van a estar en el Movistar Arena, claro, en el día de ayer y en el día de hoy son los shows presentados por Katy Perry, ¿no? La artista internacional que está visitando la Argentina, que creo que ya habrá venido, ¿no? En algún momento ya habrá venido, sí, ya vino varias veces. Pero bueno, se difundió esta imagen que tiene que ver con Evita y con todo el movimiento, y obviamente se dio también en una semana particular donde, los peronistas están celebrando, ¿no? La elección del día domingo, con respecto al gran triunfo obtenido por Fuerza Patria, y un arrasador prácticamente en lo que es la tercera sección electoral, y sobre todo en Florencio Varela, ¿no? Con más del 56% y más de 30 puntos de diferencia con el segundo. Otra de las que también ha hablado y se ha referido a las elecciones es Lali, ¿no? Que bueno, le preguntaron acerca de las elecciones, si su canción, porque creo que sacó una canción que tiene que ver con un payaso. ¿Payaso se llama? Se llama Payaso. Le preguntaron si era dedicada al presidente, y ella dijo que algo como que sí para todo el gobierno, porque bueno, creo que también la ha pasado muy mal, no ha sido muy criticada ella, atacada, ¿no? por el gobierno nacional, por sus referentes, por los tuiteros, por los libertarios, por todos, injustamente también porque era un artista que se pronunció, porque a veces pronunciarse contra el gobierno nacional es otro de los puntos también, ¿no? Por los cuales la gente no los acompaña, ¿no? Porque pronunciarse en contra es también ser atacado después por cuestionar algunas políticas del gobierno nacional, y en este caso Lali también, que en sus shows, bueno, cuando se saca una foto o hace una especie de baile y tiene que sacarse una foto, termina haciendo ahí el 3, haciendo alusión al 3%, ¿no? De alguna manera, pero bueno, es también una de las artistas que no ha tenido miedo, ¿no? Porque más allá de todo el ataque recibido en redes sociales y en la opinión pública y en los medios de comunicación, ha continuado con su crítica constructiva. Nunca tampoco le hemos visto hacer una crítica con insultos, ni mucho menos. Sí los ha recibido ella, incluso por la máxima autoridad como es el presidente de la nación. Y creo que sin embargo son muchos los artistas, ella obviamente la más significativa o la que más conocemos, pero son muchos los artistas que se han pronunciado al respecto, y también han cuestionado las políticas del gobierno nacional, sobre todo
con el ataque a los jubilados, cuando todos los miércoles les pegan en la Plaza de Mayo, cuando reclaman por su derecho a tener un haber como la gente, ¿no? Un haber que puedan comprarse sus alimentos, que puedan comprarse sus medicamentos que el PAMI ya no cubre. O, por ejemplo, el ensañamiento que tuvo el gobierno nacional con las personas con discapacidad, ¿no? Haciéndoles hacer filas larguísimas, no atendiéndolos a veces, e incluso quitándoles la pensión por invalidez a muchas de las personas que lo necesitaban, o quitándoles, por ejemplo, la atención médica. Me parece que esa crueldad que se vio, porque en estos de alguna manera sistemas de gobierno o políticas de gobierno ortodoxos, como los que plantea Sturzenegger, como los que plantea Javier Milei, el humanismo no encuentra lugar, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos visto durante los últimos meses, durante los últimos años, estos 2 años que llevan de gobierno, en donde el factor humano está ausente, donde no les interesa recortar una pensión por invalidez, donde no les interesa recortar una atención por discapacidad, donde no les interesa en absoluto ayudar al Hospital Garrahan, donde se atienden miles y miles de chicos de todo el país, donde no les interesa, ¿no? Llevar un plato de comida a los comedores escolares, porque la misma ministra Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, reconoció que nunca se auditó ningún comedor, y sin embargo ellos recortaron el alimento y lo tienen guardado en depósitos, ¿no? Dejando incluso que algunos se venzan sin llevarle ese plato de comida a los que más lo necesitan. Después se preguntan y después cuestionan a los que no los acompañan. Y creo que el análisis que hicieron todos los bonaerenses fue eso, ¿no? De hasta acá llegamos, que votar era la mejor manera de decirle al gobierno que esas políticas no van, de que el argentino y el bonaerense es solidario, y que el individualismo, eso que tanto promueven ellos desde el liberalismo, porque hay que entenderlo también, que no va o no coincide con las ideas y con el sentir del bonaerense, del varelense y te diría hasta del argentino. Así que me parece que es un buen análisis que hicimos de las elecciones 2025. Obviamente que en octubre todos los argentinos en esta ocasión vamos a ir a votar nuevamente con otro sistema. Lo vamos a estar hablando también en Infocracia a lo largo de los programas, de cómo se va a ir a votar, de cómo es ahora la boleta única, de cómo aparecerán los candidatos, de quiénes son los candidatos. También vamos a hablar de ello en los próximos programas. Y también vamos a hablar con los candidatos varelenses que han ganado, que han triunfado el domingo pasado con el 56%, seguramente el próximo miércoles los vamos a tener en piso para que también nos comenten acerca de la campaña, de cómo llegaron a hablar con todos los vecinos, porque se ha hecho una campaña en donde se ha visitado a los vecinos en cada uno de los barrios, se ha escuchado también, porque no solamente se trata de informar, ¿no? Lo que propone un partido político, una alianza, un frente, como fue Fuerza Patria, sino también de escuchar a los vecinos y vecinas de Florencio Varela y de entender lo que suceden y acompañarlos, y también plantear políticas para acompañarlos en este momento tan difícil. Creo que de eso se trató la elección y vamos a hablar con los candidatos para que nos comenten también acerca de esta campaña, que fue una campaña muy corta, pero que en los resultados se vio un éxito contundente. Agradecerle a todo el equipo de la radio municipal que estuvo del otro lado, a los que estuvieron el domingo, por ejemplo, Pato, que estuvo en la operación técnica el domingo también, que estuvimos en esa transmisión de 3 horas prácticamente de Infocracia en vivo, a Mica también que estuvo el domingo, hoy está Laura Morel también en la producción, así que bueno, a todo el equipo de la radio municipal como siempre, nos reencontramos el próximo miércoles en otro programa de Infocracia. Hasta aquí llegamos con Infocracia, el programa que defiende la democracia con información.